¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos al Descuento, aquí en Canal Luz, este espacio que reinauguramos en el día de hoy para dar a conocer toda la actualidad, evidentemente, de nuestros equipos. Espacio que vamos a tener todos los martes de 10:30 a 12. Hoy empezamos con un poquito más de retraso, es lo que tiene el primer día, seguro que todos nos lo saben perdonar y seguro que se lo van a pasar muy bien porque tenemos un programa muy completito, así que sin más dilación, aquí arranca el Descuento TV. Y arranca en una semana en la que estamos en la previa de un derbi. Es la fiesta grande del fútbol sevillano y por ello tenemos aquí contertulios que nos van a explicar muy bien cuáles han sido sus vivencias, cómo han visto ellos desde su perspectiva, por parte del Sevilla, por parte del Betis, esos derbis que se han vivido muchísimos a lo largo de la historia. Eso sí, tan solo uno con la camiseta verde por parte del Betis. Suele ser la camiseta de rayas verde y blanca, la habitual, la primera equipación del Betis, pero ya saben, aquel famoso derbi de las camisetas que arbitraba Fernando Teixeira Vitienes, pues bien, va a ser el colegiado del próximo derbi, el próximo domingo a las 9:30 y en el Ramón Sánchez Pizjuán. Vamos a debatir sobre ello, vamos a tener también, vamos a tocar, mejor dicho, el asunto de los viris. Ya saben que el Sevilla ha anunciado, va a suavizar las medidas en Gol Norte para, bueno, pretender un poquito de, o en este caso recuperar, mejor dicho, el ambiente que se vivía en esa grada de Nervión y que en los últimos tiempos hemos visto tan tocada. Vamos a debatir también sobre el asunto Navas y Beñat, dos futbolistas, dos piezas claves en cada uno de sus equipos y que están a más de 8.000 kilómetros a día de hoy cuando estamos en la semana de un derbi. Seguro que nuestros contertulios van a debatir mucho sobre ello, nos van a aportar también muchas cositas. Vamos a recuperar evidentemente también esos derbis antiguos que tanto nos han marcado a lo largo de la historia, muchísimos los que se han disputado, pero sobre todo es importante la participación de todos nuestros telespectadores, en este caso la gente que está detrás de esa cámara, detrás de sus pantallas, para que vayan interactuando. Este es el programa que queremos que sea también de todos vosotros, así que es importante a través del Twitter, @el descuento luz, perdón, ahí nos pueden encontrar. Ahora vamos a ver a la persona que se va a encargar de todo ello, pero insisto, vamos a empezar presentando a nuestros contertulios en el día de hoy. A mi derecha, por parte del Sevilla, parece esto un ring, Cristóbal Soria, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido al Descuento. Muchas gracias y desearte toda la suerte del mundo en esta nueva etapa, en esta nueva andadura tuya. Está también por aquí Leandro Iglesias, contertulio de altura, compañero de la sexta de Marca TV. Leandro, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, altura lo dices por alto, ¿no? Sí, claro. Pues nada, muchas gracias por invitarme al programa. Bienvenido al Descuento a ti también. A mi izquierda, más invitados en este caso por parte del Betis. Juan Merino, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias. Bienvenido al Descuento también, claro. Y está por aquí también, junto a él, nuestro compañero del Diario AS, también de Deportes 4, Tito González. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. No tan en altura como Leandro, ¿verdad? Pero bueno, bien, también. Algo más de pelo, sí que te he visto. No, pero bienvenido también al Descuento. Y les voy a presentar a la persona que se va a encargar del asunto de las redes sociales. En mis pies y mis manos. Es la chica que va a llevar toda la redacción y toda la producción de este programa y que se encuentra ya ahí preparada y le damos también la bienvenida. Guadalupe Monterroso, ¿qué tal? Buenas noches. Y llevando las redes sociales súper en auge, así que por favor necesitamos que la colaboración y que mandéis vuestras preguntas a @eldescuentoluz. @eldescuentoluz, esa es la dirección de Twitter a la que pueden ir enviando sus preguntas para Cristóbal Soria, para Juan Merino, también las críticas, ¿por qué no? Y los palos que nos quieran dar. Hemos empezado más tarde, así que ese es el primero, yo lo apunto yo, pero todo lo que nos quieran ir comentando a lo largo del programa vamos a ir dando lectura, así que vamos a empezar, y vamos a empezar hablando de todo lo que ha sido, en este caso, los derbis anteriores que hemos vivido. Quiero conocer la experiencia de la gente que nos acompaña en el día de hoy, sobre todo además también cómo vivieron ellos, ¿no? Aquel momento del famoso derbi de las camisetas sobre el que Cristóbal Soria seguro que nos tiene que apuntar un montón de cosas. Empiezo contigo, Cristóbal, porque para todo aquel que nos recuerde, temporada 2004, si no recuerdo mal, Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, tenemos derbi, aparece el Betis y dice Fernando Teixeira Vitienes que las camisetas que hay no valen, que se confunde el color. No sé cómo fue esa experiencia, cuéntamelo tú que estabas allí dentro de aquel cuartillo, vamos a llamarlo así, dentro de donde estaba el árbitro, y qué es lo que ocurrió realmente. La de cosas que se han contado de aquel día, y la de barbaridades que yo he escuchado y la de distintas versiones que he escuchado, y yo te voy a contar
lo que pasó allí aquel día. O sea, yo Lo te voy que a tú contar- viviste, ¿no? En primera Exactamente. persona. Yo te voy a contar, no, a mí no me la ha contado nadie, porque todo el que habla se la han contado, a mí no me la ha contado nadie. Yo te voy a decir lo que pasó allí aquel día. Pues, a ver, aquel día, cuando los delegados, creo que el delegado del Betis era Salva, presentamos 1h15 antes de comenzar el partido las licencias de los jugadores que van a ser alineados con las indumentarias deportivas, tanto de los jugadores como de los porteros, pues resulta que la camiseta del Betis es más blanca que verde, bastante más blanca de lo habitual, y además tenía una ventana atrás bastante amplia, y a los 4 árbitros allí presentes, incluso al delegado de partido, les infunde ciertas dudas. Y en esas dudas que les infunden, pues ellos se plantean una situación y dicen, si este partido fuese en Mallorca, o en Zaragoza, o en Granada, pues no había ningún problema. Pero como es en Sevilla, le preguntan al delegado del Betis, ¿cuánto tiempo tardan ustedes en llegar al campo El del delegado del Betis, perdona, que era Salva. Salva. ¿Cuánto tiempo tardan ustedes en llegar al campo del Betis? Normalmente 10 minutos. Hoy, con el tránsito de Un los derbi coches propio del de- derbi, pues en vez de 10, 20 minutos. Vale, llama usted al coordinador de seguridad, le llama al coordinador de seguridad y le hace que se comprometa para llevar a un coche o en un mismo furgón policial para salir del estadio, ir lo antes posible a las instalaciones del Real Betis Balompié para coger una segunda equipación y traérsela. Entonces, eso es lo que le comenta una hora antes de la hora fijada para el comienzo del partido. Entonces, cuando el delegado del Betis sale del vestuario arbitral, Bueno, el cabreo tenía que ser por parte de Salva, ¿no? bueno, pero por mucho que se cabree, si ellos tienen dudas, y te insisto, de la situación que le plantea, mire usted, que es que si llegamos a estar en ciudades distintas, pues entonces tomamos otro tipo de determinación. Claro. Pero estando aquí cerca, es el problema, creo que era un problema menor. Entonces, en ese momento no era un problema, camisetas sí o camisetas no, era una cosa secundaria. El problema es que cuando sale de allí, pues resulta que está Ángel Martín esperándolo. Ángel Martín, en aquel momento, vicepresidente del Betis, si no me equivoco, ¿no? Exactamente, y ellos hacen alguna llamada. Cada uno puede especular esa llamada. Todos entendemos a que Manuel quién Ruiz de fue. Lopera, ¿no? Esa llamada, yo no te sé decir si fue a Lopera o no sé, yo sé que ellos hacen una llamada y en esa llamada a ellos les dan instrucciones de qué es lo que tienen que hacer. Allí no se mueve nadie, allí nadie va a las instalaciones del Betis por las camisetas verdes, y cuando faltan 10 o 15 minutos fijados para la hora del comienzo del partido, ¿Cuándo deciden ir? pues llama, no. Entonces el árbitro vuelve a llamar al delegado y le dice que dónde están las camisetas, y le dice que no han ido por las camisetas. Así, tal cual, le dice Salva le dice que no han Fernando ido por las Teixeira camisetas, Villene, no he ido por las que no han camisetas. ido por las camisetas. Y entonces, ¿cómo? Que no, que nosotros jugamos con estas camisetas. Teixeira monta en cólera y entonces pues dice que o juegan con las camisetas que él dice, o como le infunde ciertas dudas en cuanto al blanco, en cuanto al verde, la similitud de colorido, pues que o van por las camisetas o no hay partido. O no hay partido. Yo, Juan, en aquella época tú ya no estabas en el Betis, estabas en el Recre, en Huelva, pero tú has jugado muchos derbis. Y seguro que ese lo estabas siguiendo desde casa, no sé exactamente dónde te pilló, pero imagino que atónito porque es la primera ocasión, o la única en este caso, en la que el Betis no ha jugado un derbi con su camiseta habitual, ¿no? Con la de rayas verde y blanca. Y no sé, ¿no? Tú desde la lejanía, luego también por el conocimiento y la cercanía que tenías con esa plantilla, ¿qué te contaban? ¿Cómo estaban viviendo todo ese asunto? En principio lo estaba viendo por la tele y sí que es verdad que, hombre, lo vivíamos con incertidumbre y nos explicábamos el porqué, ¿no? Yo sé de las camisetas del Betis en ese momento y en verdad siempre que hemos jugado nunca ha habido ningún tipo de problema. Está claro que el día del partido, ese mismo día que está contando Cristóbal, está claro que yo no estaba allí. No pude ver ni si las camisetas las habían cambiado, si tenía las rayas. ¿Y tus compañeros de aquel más vestuario? chica o Porque más tú grande. tenías contacto con ellos, evidentemente. En ese momento ellos son ajenos a lo que está ocurriendo, a lo que ¿no? está ocurriendo con la camiseta. Hombre, son conscientes de que le De está que algo diciendo pasa. que de algo pasa y le informaría, está claro, de que con esa camiseta no se puede jugar. Pues los jugadores seguramente
que entrarían igual que lo que estábamos viendo, presenciando la tele desde la lejanía, pues, diciendo que siempre el Betis había jugado de esa manera, el por qué. Claro, ¿no? ¿por qué se está dando esa circunstancia? Voy a abrir el debate también para que participen Leandro y Tito. Ahora la pregunta está en, bueno, pues saber si este señor, cuando llegue aquí el próximo domingo, se va a reafirmar en aquella idea, si como nos cuenta Cristóbal, todo tenía que ver, bueno, por el hecho de que la camiseta era más blanca que verde en aquel momento. La equipación del Betis yo dudo que haya cambiado mucho, supongo que la disposición de las rayas viene a ser muy similar de la que en aquel momento tenía, pero, insisto, si este señor llega aquí unos pocos años después y no reafirma su idea, una de dos, o reconoce que en su momento se equivocó, cosa que todos entendemos que es así, porque nunca se había visto un derbi con una camiseta verde para el Betis, siempre había sido con su primera equipación, pero si no lo hace, y con esto ya abrimos el debate, se contradice él mismo, no sé, vuelve a la normalidad todo y él mismo se retracta de lo que ocurrió y ya está aquí, no ha pasado nada, no sé cómo Yo creo lo que veo. lo tiene que estar ya pensando, no va a ser fácil. Yo supongo que él llevará pensándolo ya algunos días desde que fue designado y yo creo que lo lógico es que se reafirme en lo que hizo, ¿no? Si no, no tiene sentido lo que hizo aquel día. Pero yo, permítame que te interrumpa, Leandro. A ver, yo creo que el problema de aquel día no fue que Teixeira hiciera al Betis cambiar de equipación, porque eso es un problema menor. El problema de aquel día fue que el partido comenzó con media hora de retraso. Y esa media hora de retraso se le achaca, desde mi punto de vista, injustamente a Teixeira Vitiene, porque él es el árbitro y él es el único responsable en el terreno de juego de si las equipaciones les infunden algún tipo de duda. El partido, la noticia no es que el Betis jugase con una camiseta a rayas o una camiseta lisa, verde. La noticia de aquel partido fue que el partido comenzó con media hora de retraso. Eso fue lo que realmente generó una noticia, porque yo no creo que, con que sí, aunque sea historia, el Betis siempre haya jugado, pero eso es un problema menor. El problema es que el partido comienza con media hora de retraso originado por lo que se origina. Y yo te digo, con la de cosas que se han contado... ¿En algún momento, perdona Cristóbal, tienes la oportunidad de dialogar con Salva y decirle, oye Salva, ¿qué está pasando? Yo no tengo absolutamente nada que dialogar, yo soy consciente de lo que está pasando. Simplemente por informarte pero si yo no me tengo que informar, si yo estoy presente desde el minuto 1 en todo lo que se está cociendo. Yo no tengo que informarme, yo sé lo que se está cociendo allí. Y a mí es un problema que no me incumbe, que no me afecta. Pero vosotros también sabréis de antemano que no iba a empezar el partido a su hora. Seréis conscientes en el Sevilla que en ese momento el partido iba a empezar tarde, ¿no? Pues si bueno, yo evidentemente soy consciente de que esa llamada que Ángel Martín ha realizado, sé lo que le han dicho y como en principio el coordinador de seguridad de alguna forma se tiene que dirigir a mí o se dirige a mí para saber cuándo va a salir del estadio, cuándo va a ver, yo sé que no han ido. Yo sé que el dispositivo que el árbitro ha intentado diseñar para que vayan por esas camisetas, yo sé que no se ha llevado a cabo. Pero porque lo rechaza el propio Betis. Hay una llamada... De todas maneras, Viola, normalmente cuando te enfrentas a un equipo contrario y tú eres el visitante, creo que una semana con la antelación se dicen los colores que va a vestir. Pues eso es ahora. Camiseta. Eso es... Bueno, hay que decir que el Betis, desde que ocurre esto, a todos lados donde va, lleva sus dos equipaciones. En ese tiempo, Cristóbal, ¿cuándo se le dice al Betis los colores que...? Ahora mismo, había una anteriormente de hace 4 años para acá, es cuando los delegados de equipos, conforme al árbitro o al colegio de árbitros, se mandan mails con una semana y media de antelación y le dicen, los delegados le mandan al colegio de árbitros las propuestas de camisetas, tanto de porteros como de jugadores, la propuesta de lo que ellos pretenden vestir en ese partido, y cuando el árbitro analiza las dos propuestas, dice ok, o dice tengo alguna duda, o tiene usted que cambiar esta media porque me causa... Lo que le ocurrió, por ejemplo, el domingo en San Mamés. Esta semana seguramente que el Betis habrá recibido un burofax de los colores y no habrá problema. En teoría el problema está subsanado en este tiempo. En teoría esa decisión está ya tomada. Está tomada, claro. Yo creo que de todas formas, en la época de la ópera en la que tú estabas en el Betis, también os pasó una vez en Toledo, si no me equivoco, bastantes años antes, ¿no? Que ibas a empezar el partido, tuviste que jugar de blanco, no recuerdo. Sí, que con la camiseta, y es verdad que hubo problemas, pero... Sí que es verdad que yo no sabía verdaderamente si en esa fecha... No, en esa fecha, resulta que ahora mismo, esa fecha, ese trámite que ahora es indispensable, ese trámite existe desde hace unos 4 años y hablábamos que ese derbi estábamos hablando del 94, 95, con lo cual
en ese momento del partido el trámite burocrático de mandar... las camisetas estamos hablando de temporada 2004-2005. Correcto, pero que te quiero decir que desde hace 4 años atrás, desde el día de hoy hasta hace unas 4 temporadas atrás, cuando se lleva a cabo el trámite burocrático de mandarle los mails una semana antes. De esta forma, antes. y sin quitarle la razón a Teixeira, que el hombre también tendría su razón, parece un poco quisquilloso en ese caso, que si ningún árbitro nunca ha puesto problemas, él en ese momento se para a pensar que eso es un problema, ¿no? Pero si es la autoridad, sí, hay que obviamente tendrá razón en hacerlo y no le quita la razón. Sí, pero aquí, en este sentido, yo no sé el conocimiento del fútbol que tiene Teixeira Vitienes, que tenía en aquel momento, lo que conocía al Sevilla, al Betis, los derbis sevillanos, pero es que es el único árbitro en más de 100 años disputándose derbi que ha tomado esta decisión así. Entonces, ahí sí se refuerza un poquito la teoría de título. Hay dos decisiones a tener en cuenta, la de Teixeira y supuestamente la que tomó Lopera, para que no... Sí, hombre, obviamente claro, entendemos que fue Lopera, ¿no? Hombre, el que realizó la llamada. Ángel Martín de otro no iba a recibir órdenes porque era el vicepresidente. Supongo que el máximo responsable en ese momento del Betis era el que tomaba la última decisión y el que todo el mundo mira cuando llega una situación de este tipo. Era Lopera sí o sí. Sí o sí. O sea, luego hablaremos porque Juan Merino de la llamada de Lopera tiene más de una anécdota, tiene muchas, ya la ha contado en alguna que otra ocasión con los compañeros. Pero bueno, zanjando un poquito el tema del árbitro, no nos podemos ceñir, evidentemente, en lo que fue... Lo que sí es curioso, perdona Antonio, es a ver cuál va a ser la decisión el domingo de este mismo árbitro. Lo que comentaba al principio. Tiene que estar tomada, ¿no? Sí. Tiene que estar tomada. Tú que tienes relación, pero cuidado, pregunto directamente, Cristóbal, tú tienes relación con muchos de los árbitros en primera división. Te hago la pregunta, no te la tomes con maldad, en serio, pero en las últimas horas, el contacto que tú tienes con el arbitraje, ¿vale? Vamos a entenderlo así, en primera división. ¿Tienes conocimiento o has podido saber si Teixeira Vitienes tiene ya tomada alguna decisión a ese respecto? No tengo, por el conocimiento que tiene y los contactos que hay ahí. No tengo ni idea, pero conociendo a Fernando Teixeira Vitienes, a la persona, yo sé lo que allí se coció en aquel día y si lo analizamos objetivamente, es que esa camiseta por detrás era muy blanca. Sí, bueno, es que tenía el hueco del dorsal completamente blanco. ¿No? Y solamente tenía 2 rayas a los lados, por delante, y 2 rayas a los lados. O sea, por delante y por detrás tenía 2 rayas. Que no eran 13 barras como es ahora. No, 13 barras ahora sí tiene, ¿no? Sí, pero entonces eran de más anchas. Correcto, que esa camiseta era muy blanca. Que Teixeira va a tener un argumento fácil para no cambiar la camiseta del Betis el domingo. La camiseta de ahora es una camiseta verde y blanca. Entonces, yo entiendo que sin ningún género de duda, la camiseta puede ser perfectamente combinada con una camiseta de un equipo rival en color blanco. Pero en aquel momento, esa camiseta generaba dudas. Y el que no lo quiera ver así, pues, y además yo entiendo que consecuentemente le dice, señores, que si llegamos a estar en ciudades distintas, pues entonces este riesgo yo lo asumo. Pero si estamos en una ciudad de... ¿Cuánto tiempo estamos? ¿A 10 minutos? No hay necesidad... No hay necesidad, no tiene por qué. Exactamente, de correr este riesgo cuando están ustedes a 10 minutos, 15 minutos, según dice la policía, de desplazarse ustedes a las instalaciones del Real Betis Balompié y traer la camiseta que yo les pido. Una vez aquí tomamos la decisión. Y cuando ellos le quisieron echar un pulso a Teixeira, entonces Teixeira dijo, no, ahora se mantuvo firme. Puso las pelotas encima de la mesa y dijo, no, ahora aquí el que mando soy yo. Bueno, pues eso es lo que ocurrió, no quiero ceñirme, lo decíamos, aunque evidentemente hay que comentarlo, ¿no? Pues llama la atención que tanto tiempo después vuelva el mismo colegiado al mismo escenario y para un partido de las mismas características. Pero aprovechando que tengo aquí protagonistas que han pertenecido a la disciplina del Betis, en el caso de Juan, la disciplina del Sevilla como delegado y que además ha estado siempre muy activo, un tío que siempre ha estado metido en muchos berenjenales, para que nos entendamos, con respecto a la zona de banquillo. Luego recordaremos también aquel cruce no solo de miradas con Lorenzo Serra Ferrer, pero Juan, ¿qué recuerdos tienes tú de aquellos derbis en el Ramón Sánchez Pizjuán? Porque lo decíamos esta tarde en Radio Marca, cuando uno tiene la oportunidad de visitar el Sánchez Pizjuán, de visitar el Benito Villamarín y accede a la zona de vestuario, simplemente paseando, uno sube la escalinata y ve el césped y uno se imagina y dice, bueno, estoy paseando, si esto estuviera lleno de gente, si esto... Es una sensación completamente distinta, y en un derbi ya ni te cuento, ¿no? Hombre, la verdad que sobre todo para mí, siendo canterano, perteneciendo al Betis, cuando juego contra el Sevilla, el partido que tú deseas que te salga lo mejor posible. Si tú le pides a cualquier bético o a cualquier sevillista qué partido quiere ganar del año, ese es el derbi. La verdad que
desde el inicio de semana, nada más terminar el partido que hay con la antelación, ya está al 100% pensando en el partido del Sevilla. Tal como va surgiendo la semana, la intensidad y la responsabilidad pues las va asumiendo y cada vez hay jugadores más tranquilos, hay otros jugadores de más tensión, Sí, claro, hay jugadores más agresivos, hay jugadores menos, pero lo que sí quiere uno es llegar con la motivación preparada para dar el 100% de tus posibilidades. Cuando entra en el terreno de juego, bien sea en el campo del Betis o en el campo del Sevilla, en este caso, pues desde que entra con el autobús, va llegando al campo, ya esa intensidad la vive con la afición contraria. No tiene nada que ver, como dice todo el mundo, es verdad, no es un partido de 3 puntos, ¿no? No, ni mucho menos. Un partido, los 3 puntos son importantes, pero los 3 puntos se pueden ganar en cualquier otro partido, está claro. Más que los 3 puntos está la motivación del equipo que saca buen resultado. El aficionado no solamente lo vive con una semana de antelación y una semana posterior, lo vive todo el año. Claro, está todo el mundo pendiente, sabemos cómo está todo el año cuando se vaya a enfrentar Betis-Sevilla, cuando pase medio año dirán, es que allí ganamos, es que allí empatamos. Después también para el cuerpo técnico y para los jugadores la credibilidad que ganan su afición es bastante grande. Yo la verdad que yo principalmente como canterano era un jugador muy intenso. Se vive diferente, ¿no? Bueno, tú has sido... Un poco agresivo, entre comillas. Eran partidos de decir, voy al 100, no, voy al 300%, pero desde que salgo al césped a calentar. Y hay jugadores que pasan a la historia por los derbis seguro, ¿eh? Sí, sí. Aquí hubo un compañero de Merino que era Olías, que, no sé, que la gente a lo mejor no se acuerda ni de su cara, pero se acuerda del gol del 0-3 aquel del el campo de Sevilla, ¿no? Con esa intensidad se sale. ¿Se puede salir a la calle, Juan, en estos días? Sí, para un futbolista, ¿se puede salir a la calle? El agobio, la presión, la gente, cómo aborda todo esto. Es bueno que salga y que verdaderamente para los que no son de Sevilla o para los que no conocen este sentimiento, que sepa que no es un partido cualquiera. Desde aquí sí que es verdad y aprovecho que estoy aquí con ustedes para decir que se viva lo más deportivamente posible, que se va a decidir estos partidos, ¿no? Aunque los jugadores se impliquen con la intensidad que hay que implicarse dentro del terreno de juego y los ciudadanos y la afición que lo viva felizmente. Y que se viva la fiesta del fútbol, ¿no? Tenemos en este caso dos, uno en el campo de Sevilla, otra, y es una semana, yo diría que incluso dos, porque el post-derby también, dependiendo para dónde vayan las cosas, puede afectar de una manera u otra, pero en definitiva es eso, ¿no? Vivir la fiesta de lo que aquí se respira, el ambiente que hay, es verdad que las aficiones son calientes, que es una semana muy especial, que después gana quien pierda la guasa del eterno rival, del amigo, del compañero del trabajo que te pincha, qué tal, pero al final todo esto es lo que tú dices, ¿no? No deja de ser nada más que eso, ¿no? Un derbi y luego se acaba y se acabó. Un derbi que es muy bonito, que es apasionante, que tenemos la suerte de vivir una final yo creo que anticipada, porque los otros equipos viven finales cuando llega una Copa del Rey, una final, o cuando llega Champions o tienen la suerte de estar en Europa, ¿no? Y nosotros vivimos una final anticipada, que es un derbi, es muy bonito y es impresionante para el jugador y para la ciudad en sí. Cristóbal, tú no los has jugado vestido de corto, pero sí los has jugado entre un vestuario. Y además has vivido determinadas circunstancias. Tú has vivido, al igual que Juan, derbis en segunda división, derbis en primera, derbis cuando la distancia entre el Sevilla y el Betis era bastante amplia, sideral diría yo, pero han pasado 10 años y el Betis llega por encima del Sevilla. La cuestión ha cambiado mucho, pero de todos esos derbis que tú recuerdas como delegado del Sevilla, ¿cuál es el que te ha marcado a ti especialmente? ¿Cuál es el que a ti, no sé, te ha proporcionado una satisfacción diferente, distinta, algo distinto? Hombre, quizás el que más era un poquito a cara de perro fue el famoso partido del botellazo a Juan de, ¿no? Y ese era el partido. Pasa que después ese partido queda empañado claramente por lo que pasó allí, ¿no? Pero yo tengo muchos recuerdos. Tengo recuerdos del derbi de segunda división, que ganamos 1-3 allí, tengo recuerdos de haber ganado 0-3, tengo recuerdos del gol de Marcos Vales cuando nos dejaban entrar
a que no, bueno, cuando no dejaban entrar a los aficionados. Que no Con la celebración de Antoñito también polémica. Correcto, o sea, yo tengo muchos y muchos recuerdos y estoy muy de acuerdo con Juan de que son 3 puntos, eso de los 3 puntos son milongas. El que quiera contar que son 3 puntos lo dirá el perdedor el domingo a las 11 de la noche. Dirá, no, hemos perdido 3 puntos y nada más. ¿Alguna vez? El que diga eso no tiene ni idea de lo que se juega el domingo a las 9 de la noche. No tiene ni idea. ¿Alguna vez tú dentro de ese vestuario, te lo pregunto porque has trabajado con un montón de gente, pero sobre todo con gente que tiene un temperamento fuerte, ¿no? No solo con jugadores, sino también con entrenadores. ¿En algún momento, como delegado, has estado siempre muy cercano a todos los que han pasado a tu lado, pero alguna vez como delegado has tenido que arengar a alguien, algún extranjero, alguien que te preguntaba, o no era necesario? No, evidentemente, claro que es necesario, porque los que vienen de fuera no pueden tener, de hecho, hemos sacado antes el nombre de Marcos Vale, tú has sacado antes el nombre de Tomás Olías, y bueno, quizás a lo mejor llevaba aquí algunos días más, pero Marcos Vale llevaba aquí 1 año y medio, y yo creo que se fue de aquí del Sevilla sin ser consciente de lo que para la afición del Sevilla significó aquel gol que él marcó. Con esa jugada de Antoñito, ese pase atrás y ese gol que hizo Marcos Vale, bueno, él yo creo que todavía no es consciente de lo que significó aquel partido y aquel gol para la afición del Sevilla, ¿no? Entonces, pues claro que los que somos de aquí tenemos que indicarle el camino, ¿no? ¿Qué es lo que significa esto para los que hemos mamado este sentimiento desde aquí, desde chiquitito, ¿no? Y yo a los que acababan de aterrizar, que cuando empezaban a debutar con el primer equipo, no, a ver si un día tengo suerte de marcar un gol, mi sueño es marcar un gol en el Santiago Bernabéu. ¿Cómo? ¿Santiago Bernabéu? Tu sueño tiene que ser marcarlo aquí en el campo del Sevilla o en el campo del Betis con los tuyos, con tu gente en la grada, e irte a celebrarlo con los tuyos. Eso para nosotros es nuestra mayor satisfacción, no marcarle un gol al Bernabéu, al Real Madrid, a los nuestros, los de aquí. Esa es nuestra mayor satisfacción, claramente, ¿no? Ahora, sí, dime, Tito. Yo creo que durante un tiempo, desde la cúpula directiva del Sevilla, se vendía un poco como que el Betis no era el rival del Sevilla, y era un error, ¿no? Porque realmente el Sevilla podía estar muy bien, muy arriba, luchando por muchas cosas, pero a fin de cuentas, aunque tú luches por la Liga, con el Madrid, con el Barcelona, con el Valencia, con quien sea, tu rival es el Betis. Y yo creo que tú ganas la Liga, pero pierdes 0-4 con el Betis en el campo del Sevilla. Y ya tienes ahí el manchurrón de la temporada, ¿no? Durante un tiempo se quiso un poco menospreciar al Betis, ¿no? Diciendo que no era nuestro rival. Yo creo que siempre será su rival, el Betis del Sevilla y el Sevilla del Betis, ¿no? De hecho, yo estoy muy contigo y yo dentro del club, que esa era la idea general, yo siempre he debatido con esa idea. Yo siempre, es que a lo mejor, bueno, no nos vamos a descubrir aquí las cartas. Si nosotros estábamos compitiendo con el Valencia por la tercera plaza y jugaba el Betis con el Valencia, yo quería que ganara el Valencia. No, es que eso es de... Bueno, sí, pero mire usted, que me parece muy bien, pero que es que es lo que me ha enseñado mi padre desde chiquitito, que a mí no me han enseñado otra cosa. Y aquí no nos vamos a engañar, ¿no? O sea, porque yo, por decir esto, no debo de estar ofendiendo a nadie, porque aquí ya hemos... Porque el mismo sentimiento que puedes tener tú como sevillista lo puede tener Juan como bético, ¿no? En este caso. Eso es una cosa que... Yo soy muy bético, como jugador, ahora mismo como aficionado, pero el respeto es muy importante. Vivimos en una ciudad donde está claro que en este caso estamos hablando de que sevillista ¿no? férrimo Claro. y en este caso un bético, ¿no? férrimo, pero siempre yo busco desde el respeto. Cuando yo siempre he hablado del Sevilla, y pregúntame por el Betis, pregúntame, pero nunca... Sí, sacar el capote, ¿no? Sacando el capote e intentando respetar, más que nada respetar, porque para hablar más del Sevilla, en todos los años de historia mía, jamás, ¿no? Jamás, porque ante todo vivimos en una ciudad que yo tengo muchísimos amigos, yo creo que más amigos sevillistas que béticos. Claro, porque todo el mundo tiene de todo, ¿no? En casa, en la familia... Aunque quiero que pierda el Sevilla, pero eso lo puedo... Eso lo sientes tú, claro. Como bético, pero con mucho respeto hacia la afición. Pero yo creo, Juan, que eso, si nosotros lo explicamos eso en Burgos o en Santander, tenemos que explicarlo y tenemos que dibujarle un mapa y hacerle un esquemita. Pero aquí, yo antes de que tú termines sé lo que vas a decir y probablemente
Yo, antes de que termine, tú sabes lo que voy a decir, porque eso es sentimiento que hemos mamado aquí en esta ciudad y que sabemos perfectamente lo que es. Y a lo mejor al de Cuenca, con todos mis respetos, al de Zaragoza, pues hay que explicárselo y dárselo con un mapita, pero aquí sabemos todo el mundo. Tú que estás ahora en tertulias madrileñas y demás, seguro que allí no te entienden mucho cuando te digas estas cosas. Cuando tú digas, no, yo es que mi rival es el Betis. se encarga de explicarlo, ¿eh? A mí eso allí, imagínate lo que me afecta, ¿no? Pero yo... Quiero decir que allí la gente no piensa, incluso se nos puede tildar de cateto, no sé. Yo hay un ejemplo que les pongo allí muchas veces y que lo saco en colación con lo que tú estabas diciendo hace un momento. El Sevilla queda segundo este año y es para irnos a la Fuente a celebrarlo. Pero si el que ha quedado primero y campeón de Liga es el Betis, Es una tragedia. Es un fracaso, o viceversa. Entonces, eso da pie a cómo es el sentimiento y cómo se vive el fútbol en esta ciudad. De todas formas, ¿no notáis que en los últimos años ha bajado la intensidad? Espérate. Ahora vamos a hablar de la intensidad. No, porque se han marchado. Espérate, déjame. Yo noto una falta de tensión, ¿no? Los últimos Espérate, años, ahora vamos a hablar de eso. mucha hermandad, mucho... Espérate, no te me adelantes, ¿eh? Vamos a hacer un mínimo alto, una pausita breve. Visitamos también a nuestros patrocinadores que están ahí y a la vuelta hablamos de ese posible cambio de ciclo y de todo lo que bueno, pues se viene contando en torno a la situación que vive nuestro equipo. Es el primer derbi después de 10 años en el que el Betis llega puesto, en este caso, situado por encima del Sevilla en la tabla de clasificación. Eso será motivo de debate con nuestros contertulios después de la pausa, pero lo dicho, mínimo alto. Y a la vuelta estamos con las redes sociales y con el cambio de ciclo.